nos Yo dijo sí, el por viernes, eso, ¿no? Que fuéramos el viernes antes de las 12. Bueno, A la chica, no me acuerdo cómo se llama, la profesora esta. bueno, vamos a empezar. Bueno, en tal caso, tocaría hablar con Eva, que es la profesora de informática. Con Eva. O si no, con ella. Y no podéis entrar en Eso, asunto. su nombre era ese. Bueno, ya habíamos estado viendo pues inicialmente acerca de la Sagrada Familia, pues, como la obra se inició en 1881 y el primer arquitecto responsable fue Francisco del Villar, el cual pues diseña un edificio de dimensiones más reducidas en estilo neogótico. Sin embargo, pues las discrepancias que había entre el arquitecto y la congregación religiosa que encarga el templo expiatorio hacen que Gaudí acabe dirigiendo la obra. Por aquel entonces pues era un arquitecto joven que apenas había recibido encargos. Por aquel entonces pues ni siquiera la casa Vicent se había iniciado, pero que de todas maneras se dieron varias circunstancias que explicaron que la construcción de este edificio cayera en sus manos. Y es que él durante un tiempo trabajó para Francisco del Villar y también para otro arquitecto barcelonés, Joan Martorell, el cual pues, recomendó a dicha congregación religiosa que se hiciera al frente de las obras. Bueno, él rehace el proyecto, aunque ya en ese momento se había iniciado la cimentación, y digamos que lo más convencional que tiene el edificio, digamos que es la planta. Es una planta basilical, una iglesia que tiene una girola, es decir, por tanto, digamos que en planta se asemejaría a una catedral gótica. Y de hecho, pues durante un tiempo el edificio recibió la denominación de la Catedral de los Pobres y luego ya, con algo de posterioridad, sería llamada la Nueva Catedral. Perdón, la Catedral Nueva. Bueno, de todos modos, el edificio también es reflejo de la evolución de Gaudí como arquitecto. Aparte de diseñar un edificio más grande, Gaudí inicialmente piensa llevar a cabo una construcción más bien neogótica, pero según se van desarrollando las obras, pues el proyecto, digamos, que se va cambiando hasta su configuración actual. De todos modos, pues sabía que la obra no iba a ser acabada en vida, consideraba que iba a tardar siglos en completarse, así que realizó maquetas y también diseños sobre cómo tenía que ser el edificio. Pero en 1936, en los días posteriores al inicio de la Guerra Civil, su estudio, que se encontraba en las escuelas de la Sagrada Familia, fue arrasado. Aún así, pues de todos modos se pudo conservar información suficiente para que las obras se pudieran continuar en el tiempo. La Guerra Civil y los primeros años de la posguerra supusieron pues, un freno a la construcción de la obra, y en la década de 1950 se reanudaría, y en la actualidad pues, estas han visto pues, un impulso constructivo que va a permitir que en el año 2026 se concluya la construcción. De todos modos, en 1926, ¿cómo estaban las obras? Bueno, pues se había concluido la cripta, se había iniciado la construcción del ábside y se había levantado la fachada de la Natividad, aunque solo se había completado una de las 4 torres. Hay que tener en cuenta de que el edificio tiene un total de 18. Bueno, esta es la planta del diseño de Francisco del Villar y
el primer proyecto que realizó Gaudí, que diseñaba un edificio más grande, aunque también pues, contemplaba la construcción de la cripta, algo que estaba también en el proyecto de Francisco de Villar. Luego, ya posteriormente, la planta del edificio sería esta. Aquí veis pues, el ligero ondulamiento que tiene ambas fachadas laterales. De todos modos, hay que señalar una peculiaridad del edificio, y es que como había que contar con el espacio que se disponía, toda una manzana del ensanche barcelonés, Gaudí diseñó no un claustro adosado al edificio, sino que más bien le rodeara. Así que había, por tanto, espacios que rodeaban a la construcción y que cumplían dicha función. También diseña una escalinata monumental a los pies, algo que digamos es objeto de debate, porque no sé, en la actualidad pues se está pensando digamos en expropiar las construcciones que se encuentran junto a la fachada de los pies, junto al lado oeste, o simplemente digamos dejarlo todo como está en la manzana que está enfrente, en la calle Mallorca. Bueno, aquí tenéis uno de los diseños originales de Gaudí, donde se puede observar como la torre de Jesucristo, la que viene a corresponder al centro del crucero, es la de mayor altura, la cual pues iba a ser rematada con la típica cruz gaudiana de 4 brazos. Bueno, a fecha de 2023 lo que se había construido hasta el momento era esto, que tenéis en color blanco, aunque de todos modos estas partes están ya concluidas. Ya se han colocado las 4 esculturas que rematan las torres de los evangelistas, 4 torres adosadas a la torre mayor. Bueno, aunque Gaudí parte de elementos neogóticos, se puede considerar la Sagrada Familia no solo la obra maestra del arquitecto, sino también la culminación de su última etapa, su etapa organicista, su etapa de plenitud, uno de sus estilos más reconocible. ¿Cómo la podemos constatar? Bueno, en primer lugar, recurre a pilares inclinados que se ramifican a partir de este elemento a modo de capitel, como si fueran las ramas de los árboles. Esas líneas catenarias van a estar presentes también en la cubierta, utilizando las formas hiperboloides en las bóvedas, espacios que a su vez pues, permiten iluminar el interior. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta pues, que el edificio tiene elementos pues, propios también de esa arquitectura del pasado, que Gaudí reinterpreta. El edificio cuenta con vitrales. Esas vidrieras se abren en los correspondientes claristorios, y a su vez el edificio cuenta con una tribuna para aumentar la capacidad del edificio. Hay que tener en cuenta de que Gaudí no consideraba que no podía hacer un edificio muy grande en tamaño, en extensión. Así que por tanto en el edificio va a predominar la verticalidad, va a tratar de que el edificio destaque en altura, incluso pues, que destacase en altura sobre el conjunto de la ciudad. Bueno, aquí
aquí tenéis, digamos, en detalle pues, el interior con las cubiertas y las columnas, esos pilares. Donde también de todos modos pues, podéis ver las vidrieras en sus correspondientes tracerías caladas de evidente influencia gótica. Más imágenes del interior que contrastan más que notablemente con la cripta de evidente estilo neogótico. En este caso pues, ordena un espacio centralizado cubierto con una bóveda de crucería con una clava. Bueno, en el exterior Gaudí también se va a inspirar en los edificios góticos, aunque no va a hacer simplemente una copia, con lo cual va a decorar el exterior incluyendo también obra escultórica que va a reproducir un complejo programa iconográfico tal y como tenían las construcciones medievales del románico y del gótico. Diseña 3 fachadas, aunque solo completó una. La fachada de la Gloria, que es la de los pies, la fachada de la Pasión y la fachada de la Natividad. En esta última pues van a colaborar 2 escultores que ya habían trabajado con él, que fueron Llorens y Joan Matamala. Hay que tener en cuenta que Gaudí contaba con un importante equipo de colaboradores que no solo incluía a otros arquitectos, sino también a artesanos y a escultores. Ese decorativismo en el exterior estará presente también en el empleo del kenkadís a modo de mosaicos de tamaño colosal, y también el uso de formas que en cierto modo venían a recrear a las agujas caladas del gótico, ya que de todos modos pues eso permitía que la construcción fuese más ligera, pero curiosamente al mismo tiempo más esbelta. Bueno, aquí tenéis pues esta maqueta que reproduce la fachada de la Gloria, la cual pues está edificando en la actualidad. La fachada de la Pasión, aquí tenéis pues un diseño previo de Gaudí y la obra en la actualidad. Las obras no se iniciaron hasta 1956. De ahí que evidentemente pues el estilo de las esculturas sea muy diferente de las de la fachada de la Natividad, donde los elementos, digamos, orgánicos van a estar muy presentes y al fin y al cabo pues, vendrían a corresponder la obra de los Matamala a una estética propia del modernismo. Bueno, ahí tenéis de todos modos pues, una imagen de la fachada de la Natividad, cual de todos modos creo que en la actualidad tiene cubiertos los remates de las torres debido a las obras para evitar pues, la suciedad y posibles desperfectos. Bueno, ¿y qué es lo que se reproduce en la fachada de la Natividad? Pues como si fuera una portada gótica, pues aparecen diferentes escenas vinculadas a la vida de la Virgen, también estando presente la figura de San José. Hay que tener en cuenta de que la creación de la Sagrada Familia pues, estaba pues, vinculada muy especialmente a la veneración a San José. Bueno, aquí en detalle tenéis algunas de las esculturas que decoran la fachada: la huida de Egipto, la adoración de los Reyes Magos, la adoración de los pastores y la escultura que se encuentra pues, en el centro de la portada, en lo que
vendría a ser el Parceluz, en la que aparece propiamente la natividad. Bueno, el decorativismo del exterior del edificio está plenamente presente y en cierto modo pues hay que señalar una cosa, y es que Gaudí recurre a formas más bien abstractas que nos pueden recordar a elementos del paisaje, como si fueran cipreses de tamaño colosal, o por el empleo de materiales a una suerte de montañas escarpadas, pero luego también hay elementos simbólicos referentes pues, propiamente a la condición de edificio religioso que es la Sagrada Familia. Aparte de los propios remates de las torres, en el que la torre de la Virgen se remata con una estrella, las torres de los evangelistas con esculturas de tetracamorfos, y las otras 12 torres, las torres de los apóstoles, se van a decorar, aparte de con esa labor del Tencadís, con tres elementos que simulan un anillo, que simulan una mitra, que simulan también el remate de un báculo, con esa forma de cruz. Aunque de todos modos también podemos pensar que la forma de esas torres vendrían a ser, digamos, una recreación colosal de un cirio, de una vela. Todo ello, pues teniendo también en cuenta el perfil ganado de estas construcciones, como yo ya había mencionado con anterioridad, y donde viene a estar presente también las formas helicoidales. Todo ello, pues teniendo en cuenta que el edificio, hasta cierto punto, nos da una sensación de ser una escultura abstracta de tamaño colosal, que domina el paisaje urbano de Barcelona, y donde evidentemente pues, está presente ese lirismo en las construcciones de la última etapa de Gaudí. Como si en cierto modo el propio edificio fuese una suerte de plegaria por los habitantes de la ciudad. Bueno, ahí tenéis ya más en detalle parte de las torres. Esta recreación de las mismas, incluyendo también la Torre de Jesucristo y los remates correspondientes a las 4 torres de los evangelistas. Aquí tenéis el remate de la Torre de la Virgen María y los remates de algunos de los pináculos que podéis recordar. De todos modos, se semejanza también con esas formas caprichosas en las que se emplea el Tencadís en obras tales como el Parque Güell, las chimeneas del Palacio Güell, las chimeneas también de la Pedrera o el remate de la Casa Batlló. Bueno, y luego ya aquí tenéis las torres de las fachadas del Nacimiento y de la Pasión, donde está esa forma que recrea la mitra, el anillo y el báculo de los obispos. Ya más en detalle, pues estas. Bueno, ya por finalizar con la parte correspondiente a este edificio y a Gaudí, pues hay que señalar que el edificio, la construcción, forma parte de la cultura popular. Aparte de ser el símbolo por excelencia de Barcelona, de ser un activo turístico de primer orden, porque hay que tener en cuenta de que es el edificio más visitado de España, por delante de la Alhambra de Granada, y en cual
a su número de visitantes, pues solamente el Museo del Prado, digamos, que puede competir con la Sagrada Familia. Bueno, aparte de estar presentes en la obra de artistas, de figurar en varias películas, series de televisión, etcétera, etcétera, pues yo quería citar, digamos, dos ejemplos de cómo está presente, digamos, en la cultura popular este edificio. Por un lado, aquí veis la fachada de la Pasión, recreada en un episodio de la serie de televisión de Los Simpson. Y luego, aquí abajo lo tenéis en un videojuego. En ese videojuego llamado Super Pan, pues aparecen diferentes pantallas ambientadas en diferentes lugares del mundo y en este caso pues aparece la Sagrada Familia de Barcelona, pero de todos modos pues claro, la imagen nos puede llevar más bien a engaño, porque claro, uno puede pensar que si Barcelona está atravesado por un río muy caudaloso o si la Sagrada Familia se encuentra a orillas del mar, cosa que no sucede en ambos casos. Pero bueno. Y con ello pues concluimos esta parte, empezamos la siguiente y haremos, digamos, un repaso a las artes plásticas del siglo XVIII para empezar con las del siglo XIX. Así que volveremos atrás en el tiempo y veremos cómo fue la estética rococó y neoclásica, así como también la obra de Goya, que ya hemos visto en el curso anterior. Bueno, el siglo XVIII. Escultura. Bueno, pues ¿qué cabe decir de la escultura en el siglo XVIII? Pues hay que tener en cuenta de que los modelos barrocos seguían en vigor, pero a mediados del siglo aparece la escultura neoclásica. ¿Y por qué viene a caracterizarse? Bueno, pues por lo mismo que la obra de los arquitectos neoclásicos. Los modelos de la antigua Grecia y de la antigua Roma van a inspirar directamente a los escultores. Hasta tal punto que su preferencia va a ser hacia un material en concreto, el mar. Vamos a ver el modo de edición.
Bueno, los escultores neoclásicos van a tomar el mármol blanco de Carrara como el material que preferentemente van a utilizar. Hay que tener en cuenta de que los principales ejemplos que se habían encontrado los arqueólogos o que se conservaban en las colecciones de arte eran obras realizadas en este material, bien fueran originales o bien fueran copias de obras en otro material. Así que los escultores neoclásicos van a tomar el mármol para realizar preferentemente sus obras. Claro, de todos modos, pese a que se van a inspirar en esos modelos, hay que tener en cuenta una cosa, y es que las esculturas de la antigüedad clásica estaban policromadas, también las que se realizaban en mano, y no tenían el aspecto que tenían en el siglo XVIII. Sin embargo, pues los escultores pensaban que las obras eran así, que tenían ese aspecto original, de ahí que realizaran esas obras en ese material y por tanto las dotaran con el aspecto que ellos creían que tenían las obras en mármol en el pasado. Luego, naturalmente, al empleo de ese material, pues había que sumar también la inspiración en sus temáticas y en sus modelos. Así que, por un lado, nos vamos a encontrar con obras mitológicas así como retratos de inspiración clásica. Así, por ejemplo, en este retrato de Napoleón aparece retratado como Marte, el dios de la guerra. Pero claro, se le retrata pues como a los emperadores romanos, cuando se les deificaba en sus representaciones apoteósicas, es decir, desnudo. Aunque de todos modos hay que señalar una cosa: esta obra se encuentra en la casa museo del Duque de Wellington, lo cual pues parece una suerte de broma pesada. Luego aquí a la derecha tenéis este retrato ecuestre del mariscal Poniatowski. Poniatowski era un noble polaco que combatió al lado de Napoleón y falleció en la batalla de Leipzig. Luego, ya unos años después, el escultor danés Thorvaldsen realizó este retrato en el cual él aparece como si fuera un general victorioso romano. Es decir, esta escultura se inspira directamente en el retrato ecuestre de Marco Aurelio, que está en la plaza del Capitolio de Roma. Bueno, ¿qué otras características tiene la escultura neoclásica? Pues está presente su búsqueda del refinamiento, la perfección técnica, que incluye también el uso del trépano para trabajar los cabellos y los pliegues de la vestimenta.
así como el recurso a composiciones serenas y equilibradas. De ahí que en muchas ocasiones estas obras pues, nos den una gran sensación de frialdad, acentuado también por el empleo del mármol en las obras. Bueno, ¿quiénes destacaron como escultores? En primer lugar, el italiano Canova, que sin duda pues, viene a ser el representante por excelencia, aunque también se inspira en modelos barrocos. El danés Thorvaldsen, y el francés Houdon. Bueno, Canova es un escultor que se inspira en la antigüedad clásica, pero que también tenía presente la influencia del barroco, con lo cual en ocasiones recurre a escenografías complejas y teatralizadas, como en el caso del cenotafio de la archiduquesa María Cristina de Austria. Y que en cierto modo pues, viene a tratar de emular a los enterramientos del siglo XVII que otros escultores había llevado a cabo Venus. En sus retratos en muchas ocasiones hace referencia a la antigüedad clásica, con lo cual aquellos personajes que van a retratar los interpreta como figuras alegóricas, haciendo referencia pues, a personajes y habilidades del pasado. Hemos visto el caso de Napoleón. Ahí tenéis el retrato de Paulina Bonaparte, como Venus Vitrix. El retrato pues, generó un gran escándalo en la época, ya que la hermana de Napoleón, que a su vez era reina de Italia, aparecía desnuda en esta obra. De todos modos, no fue la primera ocasión en la que posaba así. Ya tuvo un retrato pictórico en el que aparecía medio desnuda, pero en cierto modo, pues hasta cierto punto hacía alusión a la propia hermana de Napoleón, la cual tuvo pues, un importante número de amantes, aunque de todos modos pues, cabe señalar que su marido también tenía los suyos, bueno, las suyas quiero decir. Bueno, otras esculturas de Canova sería también su interpretación del tema de las tres gracias. A Perseo con la cabeza de Medusa, Teseo y el Centauro, una obra pues, de mayor dinamismo y expresividad, inspirada pues, en esos modelos del barroco,
nuevamente están esas referencias a la antigüedad clásica, y Psique y Cupido. Bueno. Bueno, mientras que Canova en ocasiones es más dinámico y expresivo al fijarse también y tener en cuenta los modelos de la escultura barroca, en el caso de Thorvaldsen, este se va a inspirar más en los modelos de la antigüedad clásica, sobre todo de la antigua Grecia. Con lo cual, pues sus composiciones van a ser más serenas y por tanto también más estáticas. Aquí tenéis como ejemplo esta representación de Venus con la manzana, que nos puede recordar a la Venus de Milo, de Policleto. Eso pues le lleva pues, a realizar obras donde está presente evidentemente una belleza idealista de inspiración clásica, así como la recreación de obras inspiradas en la mitología, como tenéis en ese pequeño grupo escultórico la representación de Ganímedes con Júpiter, ya que Júpiter, según las metamorfosis de Ovidio, se había transformado en águila para tratar de seducir a Ganímedes. Otras esculturas de Thorvaldsen son este grupo en el que representan las tres gracias, junto con Cupido, una composición pues, más estática y más equilibrada que en el caso de la obra que hemos visto antes de Canova. A Jasón, con el vellocino de oro, y esta joven danzante. Bueno, y ya por último, con respecto a Eudón, aunque también hace obras inspiradas en esos modelos de la antigüedad clásica, pues por lo que es más conocido es por ser retratista. Y ahí tenéis dos retratos suyos. El más conocido es el de la izquierda, el de Voltaire. Creo que es además el retrato que está presente en el Palacio de Sanssouci de Potsdam. Y el busto del marqués de Milomesnal. En ambos casos, pues, le representa pues, con las vestimentas propias de la época y la peluca que tenían ambos en la cabeza. Esas pelucas de lana, encorvadas, son propias pues, de aquel entonces.
tema 8.3, el siglo XVIII, pintura. Bueno, para hablar de la estética del neoclasicismo en la pintura, pues ahí tenéis un ejemplo, una obra de su representante por excelencia, que fue el francés David. Este es el lienzo en el que representa a Belisario pidiendo limosna en las calles de Constantinopla. Bueno, realiza un tema de inspiración clásica, aunque de todos modos pues hay que señalar algunos aspectos a tener en cuenta. Bueno, naturalmente pues que recrea a personajes que visten, digamos, a la antigua, es decir, como aquellos que vivían en la antigua Roma, en el siglo I antes de Cristo o en el siglo I después de Cristo. También recrea arquitecturas de clara inspiración clásica, pero de todos modos hay que tener en cuenta una cosa. La obra está inspirada en una leyenda relacionada con el general Belisario. El general Belisario combatió al servicio del emperador Justiniano. Vivió en el siglo VI. Y claro, pues por aquel entonces los soldados, los generales, los habitantes de Constantinopla vestían de manera diferente. Luego también los edificios que pudieran encontrarse allí, pues es posible que no tuvieran por aquel entonces ese aspecto, mucho menos si eran nuevas construcciones. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa: en Estambul no hay montañas. No quiere decir que el relieve sea llano, pero evidentemente pues no nos vamos a encontrar al fondo con unas montañas de 2000 metros de altura. De todos modos, aún así, ¿qué era lo que pretendía el autor? Bueno, pues David vive en una época turbulenta en Francia y él además es partícipe de los acontecimientos políticos. Vivió en los últimos años del antiguo régimen en Francia, participó en la Revolución Francesa, trabajó al servicio de Napoleón y por último cayó en el ostracismo durante la restauración del absolutismo en Francia. El caso es que en esta obra lo que pretendía era denunciar los abusos de la monarquía absoluta, incluso con aquellos que habían servido a su causa. Según la leyenda, el general Belisario había pasado sus últimos años pidiendo limosna por las calles de Constantinopla. Además, el emperador Justiniano había ordenado que le sacaran los ojos y le cortaran la lengua. El caso es que este general pues sirvió al servicio del emperador, logrando derrotar a los persas sasánidas en Oriente Próximo, derrotar a los vándalos en el norte de África, anexionando dicho territorio al Imperio Bizantino, y luego ya por último combatió a los ostrogodos en la península itálica, permitiendo que toda la península pasara a manos de los bizantinos. De hecho, pues llegó a entrar en Roma por 2 veces, conquistándolo primero y luego tratando de conservarlo por todos los medios en una segunda ocasión. El caso es que todo esto, pues digamos, no fue suficiente y acabó cayendo en desgracia.
desgracia. Luego, si es cierto que en los últimos años pues acabó en la miseria y mendigando por las calles de Constantinopla, pues eso, digamos que no deja de ser una leyenda, que es lo que viene a recrear el pintor David. Bueno, la estética del neoclasicismo surge como reacción a la estética rococó. La estética rococó viene a corresponder al barroco del siglo XVIII. Esta surge durante el reinado de Luis XV en Francia. Y la pintura rococó surge, curiosamente, como reacción contra el clasicismo francés. ¿Y qué era lo que defendían sus artistas? Pues defendían, digamos, un arte más ligero y menos severo que el del siglo XVII en Francia. Es decir, frente a las obras del paisajista Claudio de Lorena o de otros autores con clara inspiración clásica y que buscaban, digamos, la trascendencia en sus obras, como pudiera ser el caso de las pinturas de Nicolas Poussin, pues nos vamos a encontrar con obras en las que hay un tratamiento más ligero y amable. Así que claro, estos artistas van a recrear escenas de galantería donde está presente el hedonismo y también el erotismo. Y claro, pues cuando en ocasiones recrean escenas campestres donde están presentes campesinos, pues no van a ser precisamente escenas como las de los artistas barrocos del siglo XVII. No nos vamos a encontrar con personajes como los que están en las obras de Murillo o Velázquez, que visten con harapos y que parecen mendigos que han posado ante el autor. Es decir, dicho de otra manera, los campesinos no van a parecer campesinos y los ambientes que se recrean pues vienen a corresponder más bien a los de los palacios y jardines por los que se movían los miembros de la nobleza y de la alta burguesía de la época. Bueno, aparte de ese tratamiento temático, donde va a primar, digamos, la ligereza, pues hay que señalar también otra cosa. Y es que en las obras viene a estar presente una pincelada suelta.
así como una estética vaporosa, heredera de los artistas del barroco exaltado, como pudiera ser el propio Rubens. Es decir, las escenas, digamos, que se difuminan en un ambiente que pudiera recordarnos al de una estancia, al de un espacio cargado de vapor de agua. Y que permitía, pues a su vez, difuminar las formas e idealizar a las figuras. Y también el predominio de los tonos apastelados. Bueno, esa obra nos permite, digamos, por un lado, hablar de la ligereza con la que se tratan los temas, pero también cómo predominan los tonos, esos tonos blanquecinos, esos tonos apastelados en la obra. En este Desnudo en reposo de Fragonard, por el retrato de Mademoiselle O'Murphy, pues evidentemente las carnaciones rosáceas de esta mujer, o más bien de esta muchacha, con ese color rosáceo tan pálido, pues acentúan pues ese colorido apastelado de la obra. Aparte, pues también ese tratamiento pues ligero de esta escena, pues que aparece pues, más bien la mujer en una habitación pues propia de un palacio del siglo XVIII, ¿sí? La pincelada precisamente de la modelo no es suelta, ¿no? Es una pincelada precisa, porque se ven los detalles del cabello bien. Bueno, los artistas del rococó predomina la pincelada suelta, pero eso no quiere decir que todos los artistas la empleen. De hecho, pues en el caso del propio Fragonard, pues a este le interesan mucho las calidades de los objetos, tratando de recrear el lujo de esos ambientes, con lo cual, pues eso le lleva a utilizar un dibujo más preciso que el artista que vamos a ver a continuación. Bueno, el iniciador de la pintura rococó fue Watteau. Bueno, Watteau murió prematuramente antes de cumplir los 40 años, pero aún así digamos que su estilo se configura plenamente y sus obras son más que reconocibles. Bueno, en su obra pues, van a predominar las escenas galantes que van a estar representadas en el campo o en jardines, y donde van a aparecer también personajes vestidos como los que aparecen en la comedia del arte italiana, es decir, van a recrear también esos arquetipos en sus obras. Bueno, un ejemplo de ello son estas capitulaciones de boda y baile campestre. De todos modos, pues, Watteau tenía presente los modelos del barroco, con lo cual pues, va a recrear ambientes campesinos, aunque no con las intenciones naturalistas de los pintores barrocos. Luego además, el tratamiento ligero de los temas y el ubicar en muchas ocasiones sus escenas en el campo, pues hace que las figuras, digamos, aparezcan empequeñecidas. Bueno, ahí tenéis un ejemplo. También esta obra, Fiesta Veneciana, que en cierto modo
pues lo que viene es a recrear esos ambientes que se daban en la época. Venecia empezaba a estar, digamos, de moda en aquel momento y resultaba por aquel entonces atractivos su carnaval y sus bailes de máscaras, con lo cual pues esto va a estar presente en las obras de los artistas. Luego ya a la derecha tenéis el retrato de Gilles, en este caso pues un actor ataviado pues con la vestimenta propia de los actores de la Comedia del Arte. Y semejante a dicho retrato, El Indiferente, ya una obra algo posterior, donde aparece pues esa pose galante propia de la época. Pues luego también, pues propias de estas escenas galantes que recrean su obra, pues tenéis La Canción del Amor por un lado y Mascarada por otro, donde aparecen estos personajes, digamos, ataviados a la veneciana, con vestimentas de inspiración oriental y portando máscaras. Luego también puede servirnos como ejemplo el embarque para la isla de Citera, en el cual pues es el tratamiento ligero y amable, en el cual está presente ese colorido apastelado, pues hace que se quite trascendencia a la obra. Alguien como Rubens pues hubiera buscado una mayor ampulosidad, colorido más rico y un mayor número, digamos, de referencias de inspiración clásica, más allá de los amorcillos que nos encontramos en dicha obra o esta estatua de Venus que veis aquí en un estilo. Bueno, Bouquet fue también interiorista, decorador de interiores, al tiempo que también realizó grabados. Y a diferencia de Watteau, pues recurre a un colorido más vivo, con colores más puros, alternando también con esos tonos apastelados. Predomina en su obra una belleza idealizada de la mujer y los ambientes sensuales y eróticos, aunque de todos modos también va a realizar retratos y obras costumbristas, donde va a recrear esos ambientes cortesanos. Bueno, aquí tenéis una obra mitológica suya que le sirve pues, como excusa para representar a mujeres desnudas, que es Diana después de un baile. Esa recreación de esa escena mitológica en la cual pues, la diosa se desprende de sus vestimentas y se desnuda. Bueno, aquí tenéis pues otras dos obras donde está presente esa temática galante, tratando pues digamos recrear los ambientes campesinos de la época, pero evidentemente pues sí, evidentemente idealizados, no hay un ánimo naturalista propio de un pintor del barroco del siglo XVII. Tenéis por un lado en un otoño pastoril y un verano pastoril. Otros ejemplos de sus obras donde recrea esos ambientes de los interiores de los palacios serían la toilette por un lado y el almuerzo por otro, mientras que aquí nuevamente tenéis otra representación mitológica, el nacimiento de Venus. Bueno, esta obra también nos sirve como ejemplo para
la siguiente, y es que, a diferencia de Watteau, en la obra de Bucer sí que está presente un tratamiento, digamos, más ampuloso, inspirado también en esos modelos del barroco, pero donde él se va a interesar por las calidades de los objetos, con lo cual pues, va a tener un estilo más dibujístico y una pincelada menos suelta, aunque eso sí, dentro de una estética vaporosa y con figuras idealizadas. Bueno, pues tenéis este ejemplo de obra mitológica, Venus arreglándose, que cuadra pues algunas semejanzas con su retrato más conocido, el de Madame Pompadour. Donde evidentemente pues al lujo de la vestimenta pues se suma también la ampulosidad del ambiente que recrea en esa estancia, y donde recurre también pues, a un cortinaje tal y como hacían los artistas del barroco del siglo XVII. Bueno, por último, en el caso de Fragonard, pues este se va a interesar más por realizar obras de género, pintura costumbrista y ya más concretamente pues ambientadas en esos ambientes cortesanos, recreando pues por tanto escenas galantes donde el erotismo va a estar muy presente. En parte inspirado por Bucer, Fragonard va a realizar obras con un tratamiento ampuloso en el cual también va a recrear el exterior de esos palacios en donde ambienta sus obras, es decir, los jardines de los palacios de la época. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una obra suya, en donde está presente, pues digamos, esos juegos de galantería, que es el beso robado. El erotismo pues también viene a estar muy presente en su obra, como tenéis por un lado a la derecha, en la gallina ciega, que interpreta de una manera muy diferente de cómo lo hará Goya con posterioridad, mientras que a la izquierda tenéis esta obra, Muchacha con perro, me parece pues esa joven, prácticamente una niña, cuando con un perro y medio desnuda. De hecho, pues la cola del animal, digamos, que tapa públicamente el sexo de dicha joven. Bueno, mientras que en unas ocasiones Fragonard recurre a un estilo más dibujístico, en otras ocasiones emplea una pincelada más suelta, como podéis observar en el retrato que realiza de Diderot, el pensador ilustrado y uno de los padres de la enciclopedia. Luego a la derecha tenéis aquí este otro retrato, el de la lectora, que en cierto modo, por el tratamiento del tema, nos puede recordar a las obras de Werner de Delft, aunque claro, con una estética y con una técnica diferente. Bueno, otras obras suyas pues serían estas, el certamen musical, donde pues, una mujer, digamos, que se disputa los favores de dos músicos, y el encuentro secreto. También podéis observar pues, cómo se recrean esos jardines de la época, creando pues, esos ambientes, digamos, también tan ampulosos. Bueno, luego aquí arriba a la izquierda tenéis esta obra, Las bañistas. Hay que tener en cuenta, y en esto pues digamos que Fragonard fue uno de los pioneros, que por aquel entonces los artistas empiezan a desvincular los temas eróticos de las representaciones mitológicas. Hasta ese momento, desde el Renacimiento, pues la temática mitológica había servido a los artistas para desarrollar escenas vinculadas con lo sensual y lo erótico. Sin embargo, por aquel entonces, pues
va a haber artistas que simplemente lo que van a hacer es representar escenas sensuales donde están presentes mujeres desnudas. De ahí que aparezca una nueva temática, la de las bañistas. En el siglo XIX este tipo de escenas van a ser muy habituales. Recurrirán a ellas pues, artistas tales como el impresionista Renoir. En vez de realizar pues, una representación de Venus o de Diana bañándose, etcétera, etcétera. Bueno, otras representaciones que vienen digamos, a tener en cuenta pues, esos ambientes cortesanos y esos juegos de galantería de la época, pues en estas 3 obras. La carta de amor, donde veis que esta mujer, pues vestida como aquellas que pertenecían a la nobleza o a la alta burguesía de la época, pues mira cómplice al espectador. El camisón arrebatado, en el cual aparece un cupido desvistiendo a una mujer como si fuera a tener un encuentro con un hombre en su cama. Y la bella sirvienta, en la cual aparece pues, esta mujer pues, siendo asaltada por un libertino de la época. Pero bueno, por aquel entonces a eso lo llamaban seducir. Ahora pues eso se le llamaría violación. Con toda la letra. Sí es. Y no es no. Bueno, y luego ya por último, pues su obra más conocida, el columpio, que viene a resumir las características de la época. Y es que de todos modos de Fragonard cabe decir también una cosa. Fue un artista pues muy popular en su época, pero cuando estalla la Revolución Francesa, ¿qué es lo que pasa? Pues que este artista venía a estar identificado con el gusto correspondiente al llamado Antiguo Régimen. Es decir, como consideraban que a Fragonard lo que le interesaba era recrear esos ambientes por los cuales se movía la nobleza de la época, pues su arte, digamos, deja de interesar. Su obra se pasa de moda y no interesaba por aquel entonces pues, a los nuevos gobernantes de Francia y a aquellos que habían ascendido socialmente en ese momento. Con lo cual, su obra acabó en ese momento desprestigiada. Luego, naturalmente, pues, con el paso del tiempo, pues a los artistas, digamos, que se les va poniendo en su sitio, en el que les corresponde verdaderamente. Bueno, de todos modos, pues, ¿qué cabe citar de esta obra, que data de 1767, en pleno reinado de Luis XV de Francia? Pues podéis observar la ampulosidad del tratamiento de la escena, como Fragonard recrea pues, un jardín cortesano en el cual aparecen 3 jóvenes. Están presentes esos juegos de galantería, en el cual, pues, esta mujer está siendo columpiada por este hombre, mientras que aquí se encuentra, digamos, que su pretendiente, al cual, pues, naturalmente, pues mira con esa expresión, digamos, de satisfacción. A todo ello, pues hay que sumar también, pues, cómo los modelos, digamos, del barroco vienen a estar presentes en esta obra, pero con un tratamiento, digamos, más ligero. Hay una diagonal muy marcada para dotar de dinamismo, pero no es una escena dramática, por el tipo de colores que se emplean. De hecho, daros cuenta de que los tonos blanquecinos están muy presentes en la obra. Y luego también por el tipo de escena que representa. Bueno, esto es lo que sucede en Francia. Pero ¿qué es lo que sucede por aquel entonces en Italia? Bueno,
Italia en el siglo XVIII deja de ser el centro de la cultura europea. La división territorial en la que se encontraba, las continuas guerras que habían tenido lugar en su suelo y las disputas entre las grandes potencias por hacerse con el control de territorios en la misma, así como la decadencia del comercio en el Mediterráneo, hacía que los mecenas italianos tuvieran un menor peso y una menor importancia que en épocas pasadas. Así que, claro, frente al esplendor y lujo de la corte de Versalles, lo que sucedía por aquel entonces en Roma, en Florencia, en Milán, en Venecia, era, digamos, de menor importancia, de menor trascendencia. Los artistas italianos eran, digamos, vistos como los continuadores de una tradición artística, e Italia, por aquel entonces, empieza a ser visto también como un lugar donde los artistas tienen que acudir a formarse, no a emprender una carrera. Aún así, pues eso no quiere decir que no haya artistas destacados por aquel entonces en el siglo XVIII en el campo de la pintura. Bueno, en primer lugar cabe citar a Tiepolo. Bueno, Tiepolo venía, digamos, a ser el continuador de la pintura barroca y en buena medida pues este estaba inspirado en los modelos del siglo XVII, pero también en la pintura de Tiziano y en la de Veronese, sobre todo en la de este último, porque va a recurrir a arquitecturas grandiosas de inspiración clásica. ¿Cómo sucede en esta obra? Escipión el africano liberando a Masiva. Luego, además, y a diferencia de los artistas del rococó, Tiepolo va a recurrir a un rico cromatismo donde en muchas ocasiones van a predominar los tonos cálidos, aunque de todos modos pues este no sería el caso en esta versión que él realiza del tema de la Inmaculada Concepción. Luego también hay que tener en cuenta una cosa, y es que Tiepolo tiene una obra ingente, pero al mismo tiempo que pinta lienzos al óleo, también va a realizar pintura al fresco, siendo, digamos, el más reputado por aquel entonces en Europa, como pintor que cultivaba dicha técnica. Aquí tenéis de todos modos un ejemplo, la traslación de la casa de Loreto, donde está presente también, pues digamos, esa teatralidad que él coge de los artistas del barroco exaltado italiano, de los grandes fresquistas que habían decorado las iglesias a lo largo del siglo XVII. Bueno, aquí tenéis pues otros ejemplos de su obra, Apolo persiguiendo a Dafne, la cual se estaba convirtiendo ya en árbol. El triunfo de Flora, aquí arriba a la derecha, y el sacrificio de Ifigenia, donde podéis reconocer cómo recurría a esas arquitecturas fingidas de inspiración clásica. Bueno, aquí pues sería más evidente la influencia de Veronese en su obra, en el banquete de Cleopatra, donde va a recurrir a esas arquitecturas grandiosas, pero también va a estar presente el lujo y la opulencia.
así como un rico cromatismo, aunque eso sí con un estilo, digamos, más dibujístico que en el caso de la obra de Tiziano o de Veronés. Bueno, ahí tenéis los frescos del pintor. Por un lado la alegoría de Apolo, por un lado, y salud y beneficios de la monarquía hispánica bajo el reinado de Carlos III. Esos son de techo, esos frescos. Sí, son frescos que decoran bóvedas. Luego ya también, pues en el Palacio Real de Madrid tenéis por un lado el triunfo de Eneas y la apoteosis de la monarquía española. También pues obras realizadas en tiempos de Carlos III. Hay que tener en cuenta que el Palacio Real pues, inició en tiempos de Felipe V, pero la conclusión y la decoración del mismo pues, tuvo lugar finalmente durante el reinado de Carlos III. Bueno, Pietro Longhi es conocido pues, sobre todo por recrear los ambientes de la Venecia de la época, con lo cual pues, fundamentalmente va a realizar obras costumbristas en las cuales pues, como elemento, digamos, como rasgo, digamos, reconocible en sus obras es la presencia pues, de hombres y de mujeres cubiertos con máscaras. Aquí podéis ver precisamente a 3 personas que portan ellas cuando acuden a ver a un rinoceronte. Luego ya también pues, veis otro espacio de un circo, de una barraca de la época donde está presente un león. Naturalmente, pues eso le hace pues, recrear, pues, digamos, los ambientes de las casas señoriales y de los comerciantes de la época, pero también el exterior de las calles, incluyendo también pues, la representación de los llamados ridotos. El ridoto, digamos, que viene a ser el antecesor de los actuales casinos, lugares donde se jugaban pues, importantes sumas de dinero a diferentes juegos, que fundamentalmente pues, eran con naipes. Luego ya, por más en detalle, tenéis estas 2 obras, el charlatán a la izquierda y el vendedor de esencias por otro, bueno, la vendedora de esencias, habría que decir. Luego ya, pues, ya más propiamente, pues ese ambiente correspondiente a un rilotto lo tenéis en esta obra donde también pues, veis que hay un importante número de personas, tanto hombres como mujeres, que portan máscaras. Eso les permitía, digamos, ser discretos en sus relaciones sociales y evitar, digamos, las miradas ajenas. Algo que de todos modos, pues, hará que esos ambientes venecianos, digamos, se pongan de moda y luego sean recreados en otros lugares. Bueno, y luego ya por último, el paisajista Canaletto. La obra de Canaletto, curiosamente, va a popularizar Venecia y hará que muchos artistas luego ya con posterioridad pinten venecianas, es decir, paisajes ambientados en Venecia. Bueno, Canaletto sobresale como paisajista y para ello pues hay que comentar una cosa, y es que por aquel entonces los artistas pintaban en el estudio, por lo cual realizaban bocetos iniciales y la obra definitiva la completaba en su taller. No obstante, cabe citar cómo Canaletto, pese a la meticulosidad de su obra y cómo
recrea esos paisajes con todo lujo de detalles, se va a interesar por plasmar en concreto los efectos de la luz natural y de la atmósfera. Pudiendo adivinar pues, el momento determinado del día y la luminosidad correspondiente a un cielo soleado o, por el contrario, nublado. Buscar, siendo por tanto un predecesor del impresionismo, aunque evidentemente pues, la técnica y el estilo de Canaletto está muy alejado, pues, por ejemplo, de las obras de Monet. Bueno, aquí tenéis pues, una vista de la plaza de San Marcos con el campanile, la Basílica de San Marcos. Luego aquí esta vista suya del Gran Canal de Venecia. Y otras obras pues también ambientadas en dicha ciudad. La iglesia de los santos Juan y Pablo, el colegio de San Marcos de Venecia, el Gran Canal desde el campo de Santa Sofía y el puente Rialto y la iglesia de San Jorge el Mayor. El puente Rialto, pues el puente, por cierto, más famoso de la ciudad. Y luego ya por último, pues Canaletto en esta obra va a recrear pues, uno de los acontecimientos que culturalmente tenían lugar en Venecia, cuando el Bucintoro, que está en la relación, era dirigido por el Gran Canal el día de la Ascensión, es decir, pues digamos, una de las grandes festividades que tenían lugar por aquel entonces en la República Veneciana. Bueno, en el Reino Unido en el siglo XVIII va a ser muy visible la influencia del barroco holandés, pero sobre todo de los retratos que realizó el flamenco Van Eyck. Van Eyck fue un discípulo de Rubens, trabajó algún tiempo en su taller y pasados unos años se convirtió en el pintor de cámara del rey Carlos I de Inglaterra. Su obra ejerció una poderosa influencia entre los artistas ingleses y esto pues estará más que visible en el siglo XVIII. Bueno, el primero de ellos a destacar fue Hogarth. Bueno, Hogarth podemos considerar que es un artista íntimamente ligado a las ideas ilustradas y al pensamiento de la época. Él, por un lado, va a realizar obras donde lleva a cabo la sátira social, tanto en su obra pictórica como en grabados, los cuales pues, le permitieron alcanzar una gran popularidad. Luego, por otro lado,
también va a destacar como retratista. Y digamos que él va a ser, pues por un lado, heredero de Manet, pero el iniciador de una tendencia en la cual, pues, aquellos que posan ante sus lienzos, pues van a estar representados en una actitud heroica y tratando de aparecer con la mayor dignidad posible. Bueno, aquí tenéis pues uno de sus grabados donde lleva a cabo pues, la sátira social frente a la iglesia. En este grabado, credulidad, superstición y fanatismo. Bueno, aquí tenéis una serie de grabados titulado La carrera de una prostituta. En esta serie, pues, ¿qué es lo que aparece? Pues una mujer, pues que por medio de engaños, pues acaba siendo una prostituta, acaba, pues digamos, convirtiéndose en el amante de un personaje poderoso, pero progresivamente va cayendo en desgracia y viviendo de mal en peor hasta finalmente enfermar y morir. También esta sátira está presente en esta serie de lienzos, donde curiosamente aquí aparece un castrato, un castrato, es decir, esos tenores de la época que eran castrados de niños y que por tanto hacían que tuviesen pues una voz con la potencia de volumen de un hombre, pero con la tonalidad propia de una soprano. Bueno, ¿qué es lo que narra? Bueno, pues un matrimonio concertado entre un hombre, digamos, ya mayor y una mujer más joven, pero digamos, debido también pues, a la insatisfacción de la mujer, pues esta acaba buscándose un amante y debido pues, a esta situación, su marido es asesinado, el amante muere y la mujer pues, finalmente se suicida. Aquí pues aparecen pues, diferentes escenas, la propia de las capitulaciones. Al fin y al cabo, pues como los matrimonios eran acordados, pues había que ponerse de acuerdo entre ambas partes para poder llevar a cabo posteriormente la ceremonia, el cara a cara de ambos, la visita al médico, donde bueno, pues digamos que la mujer pues empieza a confirmar pues, las sospechas que tenía acerca de su marido, que podía haber enfermado de sífilis y por tanto pues eso llevaba a que no tuviera pues, una vida conyugal con él. Luego el despertar de la condesa, donde ella ya empieza digamos que a buscarse una vida pues, alejada de su marido y que por tanto pues, hace que finalmente pues, tenga un amante, que es este que está fugándose por aquí. Su marido, pues, en esta escena muere tras haber sido acuchillado. Y luego ya, pues, la condesa, pues, tras haber tenido conocimiento de la muerte de su amante, tras la muerte del conde, pues, se suicidó tras ingerir veneno. Bueno, como ejemplos de sus retratos tenéis el del capitán Tomás Coran, que tenéis allá a la derecha con la típica casaca roja de los militares británicos de la época, mientras a la izquierda tenéis la vendedora de camarones, que nos puede recordar a esos retratos que más bien es la recreación de tipos costumbristas de la época y que nos remite a la pintura holandesa del siglo XVII. Incluso
eso también por la técnica, con una pincelada suelta y pastosa. Otro retrato muy conocido de Hogarth es este otro, el retrato de los sirvientes del pintor. En este caso, pues realiza un retrato múltiple como si fueran 6 bustos diferentes que ha unido en un mismo lienzo. Y donde además pues lo que hace es recrear, digamos, las diferentes edades. Representa pues un niño, un hombre de mediana edad y un anciano, y mujeres de 3 edades diferentes. Una, digamos, pues ya recién superada la adolescencia, una mujer joven, y otra ya, digamos, más madura. Pongamos que una muchacha de unos 16 años, otra de más de 20 y otra que ya ha superado la treintena. Les ha puesto casi los mismos ojos a todos. No. Pues yo diría que no. No. Ya para empezar, Todas las mujeres. ya para empezar, por las 3 Una mujeres no recién tienen edades. los mismos colores de ojos. Bueno, pero el párpado. Sí, pero serán... Bueno, y ahí es donde lo vamos a dejar, porque son las 7.